figuras más reconocidas a nivel mundial. Uno de los mayores inventores de la poesía del siglo XX y sumo exponente de las letras del Perú, representadas en distintos géneros literarios. Sí, hablamos de César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿qué trata de reflejar el autor cuando existe el abuso de autoridad laboral hacia los trabajadores? En la siguiente representación se logrará aclarar sus dilemas acerca de la composición teatral Lockout. César Vallejo era de descendencia mestiza y de raza española e indígena. Vallejo estudió primaria en Santiago de Chuco, su pueblo natal, y secundaria en Huamachuco. Se recibió de graduado en la UNT con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo anhelaba ir a Europa debido a que en el territorio peruano sufrió varios hostigamientos, incluso hasta llegó a estar preso injustamente. Por ende, en 1923 logró su esperado objetivo. Fue a diferentes ciudades de Europa, residió en el antiguo territorio por 15 años y contrajo matrimonio con Georgette. Los inicios de Vallejo en Europa son difíciles debido al reciente idioma, carecer de hogar y de ocupación. Estos fueron los motivos de la dureza que atravesó. Uno de sus viajes a la Unión Soviética colaboró para que se interpretara mejor la parte política, que como consecuente lo ayudó a concretar acuerdos. En París fundó la revista Favorables París Poema. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Escribió estos versos en la obra Piedra Negra sobre Piedra Blanca, y fue así. Vallejo falleció en 1938, el 15 de abril en París, a los 46 años, en la clínica Villagaro. Murió sin exageración alguna, decentemente, con dignidad como la que vivió siempre. El movimiento cultural pretende que los emprendedores desarrollen todo su potencial y creen proyectos participativos, los cuales resuelvan o de alguna manera influyan para ponerle fin a una problemática de la sociedad, contando con un plan de viabilidad que no solo genere beneficios económicos, sino que también origine el bienestar social. Además, promueve la creatividad y la expresión a través del arte, ya sea en música, danza, teatro u otras actividades, pero siempre con el objetivo de que estos proyectos perduren en el tiempo. Lockout fue compuesta originalmente en el lenguaje francés en 1930, según Georgette de Vallejo. Un año más tarde fue trasladada al idioma castellano en España por el propio autor César Vallejo. Esta refleja los problemas que se dan entre los jefes y los trabajadores cuando cometen injusticias diversas. Muestra una realidad cruel que viven varios trabajadores de recursos bajos, que son partícipes del atropello y abuso por parte de los dueños de las organizaciones. Describe el cierre de una fábrica realizada unilateralmente por el patronal para exigir a la clase obrera aceptar innegables contextos, y resultado de esto, los trabajadores se ven obligados a responder mediante una huelga en contrariedad a las injusticias. Expresa el tormento del hombre. Vallejo contempla a un trabajador como la persona que construye a la población. Su humanismo apunta al libramiento de la persona. Por esta razón, combate para democratizar a la sociedad de las organizaciones que conceden y toleran la arbitrariedad contra los jornaleros mediante un sistema de labores deshonroso e inadecuado. La temática de la obra Lockout consiste en una huelga por parte de los obreros, debido al cierre de una compañía plutócrata. Las refutaciones en toda esta trama se dan entre industriales y la clase obrera. Este escrito consta de 5 actos. El primer hecho comienza cuando los obreros se reúnen en el taller de una manufactura
y toman noción de las obstrucciones de la empresa. Este acontecimiento fue anunciado por el directivo, el cual comunicó que ese hecho se originó por las dificultades internacionales. Debido a ello, los obreros toman la decisión de asistir al sindicato para buscar soluciones. El segundo suceso procede con las interrogantes en el Ministerio de Trabajo, entre la autoridad y los hacendados y aquellos que pretenden cerrar sus corporaciones o reducir el sueldo del personal. El funcionario socialista es intimidado por un banquero debido a una deuda que posee, lo que lo presiona a realizar lo que ellos soliciten. En la asamblea de los manufactureros y representantes de los proletarios, el empresario Leblanc se reúne con el primer representante Duplessis, tratando de sobornarlo con dinero. Sin embargo, este lo rechaza. Entonces es amenazado con ir a prisión, pero este no cede y va con los demás encargados. El evento 3 se da en el sindicato, tratando los intercambios de ideas de los obreros al establecer la inactividad de trabajo. En una oportunidad, un trabajador da a conocer una iniciativa de marxismo a los demás colaboradores. Esta etapa es la central y formativa del tomo. El cuarto acto señala la violencia por parte de los guardias, la dolencia y padecimiento de los jornaleros y sus seres queridos. Se presenta un espacio de convulsión y muerte. Por otro lado, los empresarios de las empresas que intentaban cerrar se encontraban en clubs, disfrutando y malgastando el dinero que tenían en su poder. Este incidente culminó con la muerte del vigilante por el oficial, ya que fue revelado que este era el informante. Al final se relata la victoria de los obreros. No clausurarían la fábrica, ni minorar la paga. Este triunfo es ir hacia la sublevación de la clase obrera. Todo este último acontecimiento se dio en el episodio 5. ¿Por qué la obra Lockout fue la que le llamó más la atención? Me parece una obra muy interesante, ya que a pesar de haber sido escrita en 1930 y en Europa, refleja mucho la realidad actual, ¿no? En tanto las injusticias laborales, la violencia y el abuso de poder. Además, en muchas de sus escenas se puede observar el trabajo en conjunto de la clase obrera, quienes por hacer valer sus derechos, sus objetivos, se unieron y fueron parte valiente en poder buscar medidas y medios para poder defender sus derechos laborales. ¿Considera que los acontecimientos ocurridos en Lockout también ocurren actualmente? En parte sí, debido a que hoy en día aún existe o se puede observar gran brecha en los poderes, ¿no? Existe el poder en las personas de recursos o de mayores recursos económicos, enfrentan o abusan de las personas de menor recurso. Por otro lado, en la actualidad los trabajadores poseen derechos, existen leyes que amparan y protegen su trabajo. Asimismo, se puede ver en Lockout que no se tenía mucho en cuenta a la mujer. Sin embargo, hoy en día la mujer es la que ocupa los puestos o los primeros puestos de poder, ¿no?, de justicia en el Perú. Dados a los acontecimientos que ocurrieron en Lockout, contemplamos los grandes problemas que atravesaron los obreros al protestar a favor de sus derechos, ya que atravesaban el problema de quedar desempleados. Y como recompensa de liderar y defender sus propias ideas, se dio el inicio a una revolución proletaria que cada día se esforzaba por cumplir sus responsabilidades y aportar con sus capacidades y al desarrollo de la empresa en la cual trabajaban. Todos los trabajadores merecen ser respetados por igual y sus derechos tienen que ser efectuados de tal manera que no se dé una explotación laboral. Por esta razón, los obreros alzaron su voz de protesta para exigir un trato justo y merecido por todo el esfuerzo y sacrificio que proporcionaron a la fábrica
para que ésta siempre sobresalga diariamente. Luego de una entrevista de manera justa para todos, de tanto para los obreros como para los patrones, se dieron acuerdos muy favorables que satisfacieron a todos por igual. Luego del proceso, los trabajadores retornaron a sus puestos de trabajo, dando el mensaje: todos tienen derecho al trabajo y a un salario justo. Estas deben ser cumplidas en todas las organizaciones para obtener un mejor ambiente laboral. Lo que se refleja en la obra Lockout también lo podemos apreciar reiteradas veces en nuestra sociedad actual, ya que observamos las injusticias laborales que atraviesan nuestros compatriotas peruanos. En el país no se cumple a tiempo en varias ocasiones, con el pago de horas adicionales y la falta de sistema de gestión de seguridad y salud laboral. También se presenta la falta de vacaciones y varios de ellos no son contratados de manera adecuada y formal. Por eso, la gran mayoría no accede a derechos laborales, los cuales deberían ser obligatorios para todos los trabajadores. Esto es una realidad lamentable que atraviesa el país. La informalidad laboral cada vez se incrementa más debido a la desesperación y falta de oportunidades de empleo. Por ello, las personas buscan nuevos métodos para trabajar y poder generar algunas ganancias para ellos y sus familiares. La dinámica laboral desarrolla una representación de preponderada consideración en el derecho colectivo del trabajo. Esta distinción de los vínculos laborales produce, por su propio temple, circunstancias conflictivas que adquieren un elevado grado de impacto en el tema social, político y económico. Por ello, lo preciso es que cada trabajador obtenga un trato igualitario e imparcial. Sus derechos deben ser considerados y acatados, porque los trabajadores son emprendedores que buscan superarse día tras día, que buscan ganarse el pan con el sudor de su frente de forma honrada y justa.